Ecuaciones logarítmicas. Tenemos la ecuación logaritmo base 2 de x menos logaritmo base 2 de x menos 1 igual a 3 logaritmo base 2 de 4. Observamos que en esta ecuación aparecen tres términos con logaritmos. Para resolverla vamos a tratar de reducir primero esos términos a un solo término con logaritmo. Entonces vamos a aplicar las siguientes propiedades. Como en la ecuación tenemos una resta de logaritmos, vamos a aplicar la propiedad que dice que el logaritmo de un cociente a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, que también es una resta de logaritmos como lo que tenemos en la ecuación. Del lado derecho de la ecuación tenemos la forma 3 logaritmo base 2 de 4, lo cual podemos ver que es similar a la propiedad que tenemos en donde dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Nosotros en la ecuación tenemos esta forma, como un exponente que multiplica al logaritmo de una base. Así que también aplicando esa propiedad, esta expresión la podemos cambiar al logaritmo de una potencia. Aplicando las dos propiedades tenemos entonces lo siguiente. Logaritmo base 2 de x sobre x menos 1 es igual al logaritmo base 2 de la potencia 4 al cubo. Si resolvemos 4 al cubo, tenemos entonces que eso es igual a 64. El logaritmo base 2 de 64 lo vamos a pasar restando del lado izquierdo de la igualdad, quedando entonces la ecuación como logaritmo base 2 de x sobre x menos 1 menos el logaritmo base 2 de 64 igual a 0. Nuevamente tenemos una resta de logaritmos, así que volvemos a aplicar la propiedad del cociente. Tenemos entonces que en lugar de la resta, ahora nos queda el logaritmo base 2 del cociente x sobre x menos 1 entre 64 sobre 1. Al 64 se le coloca un 1 abajo para poder aplicar la regla del sándwich. Esta regla dice que se multiplica extremo por extremo, es decir, x por 1, quedando en el numerador x. Y medio por medio, es decir, 64 por x menos 1, que nos quedaría 64x menos 64. Como la ecuación ya tiene un solo término con logaritmo, podemos quitar este logaritmo pasándolo del otro lado de la igualdad como una potencia. Como el logaritmo tenía base 2, entonces la potencia que vamos a hacer debe tener base 2, con exponente 0, puesto que el 0 es el resultado que teníamos en el logaritmo anterior. 2 a la 0 es 1, así que de aquí ya podemos despejar la x si observamos que el denominador que está dividiendo lo pasamos multiplicando del lado derecho de la igualdad, tendríamos entonces la ecuación x igual a 64x menos 64. Los términos con x se pasan de un solo lado de la igualdad, en este caso lo hacemos del lado izquierdo, y nos queda que x menos 64x es igual a menos 64. X menos 64x nos da como resultado menos 63x, igual a menos 64. El menos 63 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo, y entonces nos queda que x es igual a menos 64 entre menos 63. Pero como menos entre menos nos da más, entonces el resultado final para x es igual a 64/63.